Ya está con nosotros Pepa. ¿Qué tal? Muy buenas noches en Clave Poética, conexión con nuestra querida Pepa Rull, difusora de cultura, escritora, amiga, motivadora totalmente. ¿Cómo estás, Pepa? Muy buenas noches, conexión contigo. Muy buenas noches, Leonor. Pues estoy feliz de estar de nuevo aquí contigo y con nuestros amigos oyentes. No puedo estar de otra manera. Bueno, eso es importante, ¿eh? La motividad, pese a cualquier circunstancia, creo que todos tenemos que motivarnos y si no, causar un motivo justamente eso, ¿no? Digamos, transmitir buenas vibras, que es lo que se quiere. Pepa Rull, Claro. y nosotros encantados de poder brindar este momento a los oyentes en Clave Poética. ¿Cuántos años ya tienes con Enclave Poética, Pepa? A ver si damos con el aniversario o algo así. La verdad es que no nos lo hemos planteado. Sabes que esto es un proyecto común con Luis Pablo Núñez. Pero yo creo que a lo tonto podemos llevar ya 4 años o algo así, o 5, porque empezamos antes de venirme yo a vivir a Granada y voy a hacer ahora 3 años. De modo que sí, llevamos ya unos cuantos años, efectivamente. Bueno, y ahí vamos. Son unos cuantos años importantísimos vinculados a la cultura, a la gente que te sigue, a los oyentes. Y yo soy testigo, ¿verdad? En todo caso, yo soy testigo. De alguna manera me siento privilegiada de poder acompañaros todo esto que ustedes nos ofrecen a través de la poesía. Claro que Pepa. sí, claro. Además hay que decir y reconocer que la colaboración que hacemos contigo en este programa es una pieza importante y una motivación importante para el proyecto de Enclave Poética y nació un poquito a la sombra, entre comillas, ¿no? O al abrigo, vamos a decirlo así, de este programa, y luego ha ido creciendo en Clave con otras líneas como compartir, pues cuando asistimos a eventos en directo, pues siempre compartimos y vemos que es interesante, ¿no?, sobre la poesía, o la línea de poesía sefardí que hemos empezado a trabajar. También, aparte de los videopoemas, sabes que estos programas nosotros después los colgamos en el canal de YouTube y es una parte muy importante, de modo que el agradecimiento aquí es desde luego mutuo y ya digo, está imbricado, ¿no?, el programa de Leonor en la noche de Fórmula Hit Radio Castellón con el proyecto de Enclave Poética, sin duda. Bueno, por lo menos hay que tenerlo en cuenta, a ver si le das esa fecha importantísima, ¿no?, a este momento. Bueno, Pepa, estoy como siempre a la espera de esa poesía, de esos autores y como siempre esas voces maravillosas que nos transportan justamente a ese mundo mágico de la poesía. El día de hoy seguramente con algo realmente que nos va a sorprender como siempre, porque tú, Pepa, lo que tienes es, tanto tú como Luis Pablo Núñez, tienen una delicadeza maravillosa para poder citar a poetas, a escritores, a gente que lo ha dado todo y que lo sigue dando a través de la posibilidad que hay a través de Enclave Poética, poder concentrarnos en todo ese mensaje maravilloso que tanto Luis Pablo Núñez como Pepa Rull nos ofrecen. Así que, Pepa, el día de hoy preparados ya, así que cuéntame qué es lo que nos entregas. Pues antes que nada quería pues comentar y mandar un abrazo muy grande a ti y a todos aquellos que vamos a echar de menos a Julián Agulla, ¿vale? Entonces, bueno, desde Enclave y Luis y yo, pues mandar un abrazo muy grande, yo digo sobre todo para ti, que evidentemente, pues, lógicamente, le vamos a echar todos de menos. Y dicho esto, comentar, pues hoy vamos a dedicar el programa a Antonio Machado. Sabes que nosotros compartimos información y conocimiento sobre muy diferentes poetas y algunos que no son nada conocidos, pero otros que son absolutos referentes, ¿no? Claro que sí. Entonces, claro, y no solamente la labor, no es solo dar a conocer, que es mucho, a determinados poetas,
sino compartir también la vida, las historias de lo que es esa parte de momentos, ¿no? De lugares, de entornos, y todo esto para que nos ayude a entender mejor determinados momentos de la historia, es decir, que es el poeta pero en su entorno, en su contexto, y con eso aprendemos mucho también. De modo que hoy Antonio Machado es uno de esos personajes que su vida en sí ya es un motivo de aprendizaje, ¿no? Y con una vida muy, muy rica, de muchas experiencias. Y bueno, yo voy a tratar de hacer una semblanza, pero la verdad es que he empezado a resumir, claro, y me ha costado y me cuesta resumir, porque sí, de verdad que fue una persona con una vida tan intensa y tan completa, que bueno, pero voy a empezar por el principio. Él nace en Sevilla, nace en 1875. Y va a fallecer pues justo el año que termina la Guerra Civil Española, en 1939. Se le conoce como un poeta de la generación del 98, con poesía, podríamos decir, de compromiso humano, que se hace eco de la sabiduría popular. Él trata en sus poemas, también nos está haciendo una crónica, un reflejo de personajes, de diarios y personajes del entorno donde él estaba, ¿no? Pero no solamente es poeta, va a conocer a personajes importantísimos del mundo de la poesía y de la intelectualidad, como fue Federico García Lorca, y va a ser también un personaje como un poco humanista, en el sentido de que tocó varias ramas del saber, o en este caso del arte, ¿no? Porque también con su hermano Manuel, o sea, que Antonio Machado y Manuel Machado, Manuel era un año mayor que Antonio, y van a colaborar, tanto escriben, ambos son grandes poetas, pero también van a ser dramaturgos y van a tener muchas actividades además de la poesía, pero que ya solo con eso ya sería muchísimo. Gerardo Diego nos dice de él: hablaba en verso y vivía en poesía. Bueno, pues nace en el Palacio de las Dueñas, que es el Palacio de los Duques de Alba, en Sevilla. Allí vivía su familia, porque tenía unas viviendas dentro del palacio, y nace de una familia de personas, de intelectuales, no tanto intelectuales, personas cultivadas, porque su padre era abogado, periodista y un investigador del folclore, que llegó a ser muy conocido con el sobrenombre de Demófilo, ¿no? Y curiosamente también tenía una confitería en el barrio de Triana, y te debo decir, y humildemente voy a hacer una referencia a mí, porque mi abuelo materno era, mis abuelos paternos también, sí, abogados y médicos, pero el materno, sí, era profesor mercantil, pero además tenía una confitería, panadería justo en Triana. De modo que me he sentido un poquito identificada. Eran, ¿no?, del gremio, o sea, imagínense, sí, qué maravilla. Por tema sí. Así es. Bueno, pues en ese patio del Palacio de las Dueñas vivían los padres de Antonio, pero también vivía el abuelo, que era médico, se llamaba Antonio Machado Núñez. Ajá. Núñez también. No hay, Núñez. A ver, esta noche es mágica, como siempre. Luis Pablo Núñez, nuestro poeta. Machado, y bueno, claro, imagínense ustedes, cómo no a mencionar esas cosas que también place decirlas, que si hay un vínculo, que si no lo hubiera o lo que sea, o por coincidencias, como por ejemplo, ¿no?, que pertenezcan al gremio de confiteros ahí en Sevilla, en la hermosa Sevilla, tanto tu abuelo como el padre de Machado, claro, en fin, es increíble. Confitería, pero además tenía luego su profesión, o sea que... Claro, que ¿no? Lo estamos viendo, sí. Me estoy quedando impresionada realmente, porque tenía ese vínculo, esa raíz con gente realmente, como tú lo has dicho, no, vamos a decirlo, prácticamente intelectuales, o sea, con profesión, con una cultura y una fuerza, ¿no?, como para poder transmitir a esos hijos, tanto a Antonio como a Manuel, o sea, de ahí viene todo esto, ¿no?, el germen maravilloso del saber. Y otra cuestión interesante, ya que nosotros nos gusta toda la cuestión sefardí, ¿no? Sí. El apellido Machado, yo lo dijo, ay por Dios, ahora no me sale el nombre, bueno, yo lo diré.
ha habido intelectuales que consideran que, bueno, Machado es un apellido que viene también de Manchado. Ajá. Es decir, un apellido utilizado por judíos sefardíes cuando se convierten, ¿no?, al cristianismo. Claro. Y Núñez también. Y Núñez también, es verdad. O sea, Núñez son dos apellidos es verdad. De marcada tradición, de origen, bueno, o judío, porque en Núñez incluso hubo judíos, ¿no?, en el siglo XV, en el siglo XVI, tanto en España como en Portugal con ese apellido, pero es que Machado también. De manera que a veces confluyen ciertas circunstancias que tú dices, bueno, pues habría que investigar tanto, ¿verdad? Yo ya tengo programada, creo que el programa de varias vidas, ¿no?, futuras vidas, para poder investigar todo lo que me gustaría, porque, sí, me encanta, porque realmente en esta vida no me va a dar tiempo, claramente, ¿no? Pero ya hace poco, para solamente que quede ahí como algo especial, y te hago un recordatorio, hace poco tratábamos de indagar un poquito sobre gente tan especial como el propio Papa, que ya te digo que por ahí ¿también? Se están sonando, está sonando el tema sefardí, suena mucho ese Martínez. Algo más. Habrá que seguir averiguando. Por parte materna tiene el apellido Martínez y Ramos. Que es increíble. De modo que por esa parte también, efectivamente. Bueno, pues... y además, fíjate, su familia eran profesionales liberales, hay una serie de indicios, ¿no? Y su abuelo, hasta Antonio Machado Núñez, llegó a ser catedrático de la Universidad de Sevilla. La abuela, ¿no?, la mujer de Antonio Machado Núñez, le gustaba la pintura, era una mujer también con una cultura y con el mundo del arte, y dejó un retrato de Antonio cuando él tenía 4 años de edad. O sea que, fíjate qué familia, ¿no? Bueno, increíble. Pues él va a tener una infancia feliz. Y lo dice en sus versos, dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, ¿no? Y bueno, pues esa infancia fue feliz. Luego se va a trasladar a Madrid, porque al abuelo lo contratan en Madrid, y ahí tanto él como su hermano van a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, que era una educación bastante abierta, bastante liberal, ¿no? Y ahí es donde va a tener esa base, ¿no?, de educación. La familia, luego el abuelo muere, porque toda la familia dependía de alguna manera del abuelo, ¿no?, de este abuelo tan conocido y tan, no sé cómo decirlo, respetado. Entonces ya van a empezar a pasar algunas estrecheces, pero tanto Antonio como el hermano ya en Madrid pues se dedican a disfrutar de la bohemia madrileña, hasta que se van a París. En ese periodo de tiempo van a conocer a personajes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, pues a Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez. En París van a conocer a Paul Verlaine, a Oscar Wilde, a Jean Moret, es decir, que tuvo una vida de alguna manera con muchos elementos, ¿no?, para poder tener una riqueza muy importante. Bien, ellos van a viajar a París y vuelven a Madrid. Se va a enamorar de una chica muy joven, que fue su primera mujer, y se casan. Y ya nos vincula nuevamente por ahí con el nombre, me encanta, qué maravilla. Sí, y fíjate, se casan y con una diferencia de edad, ella con 15 años, justo la edad en que podían casarse legalmente en aquel momento las mujeres, claro, y él con 34, o sea, casi 20 años de diferencia. Era una barbaridad de edad, que le llevaba. Bueno, y todo el mundo decía, bueno, pero nos va a ir bien y tal, y la verdad es que contra todo pronóstico sí que fue un matrimonio muy feliz. Ella fue un gran apoyo para él, pero por desgracia contrae ella la tuberculosis y murió joven, y murió, dicen que se fue feliz porque cuando murió tuvo en sus manos la primera edición del libro de Campos de Castilla, ¿no?, que eso ya fue cuando él se va a Soria. Es decir, este hombre fue un viajero, ¿no? Y nosotros vamos a compartir, ahora continuaré un poquito, pero por comentar esto, el viajero fue un hermano suyo, Joaquín, que se fue a América y volvió enfermo, pobre. Y va a ser a partir de que viene su hermano que él escribe el poema Soledades, entre 1899 y 1902, que fue su primer libro, y es el que vamos a compartir luego los poemas, ¿no? Bueno, claro, cuando se queda viudo después de un matrimonio tan feliz, pues él se va a ir a Baeza, y allí va a estar el hombre pues tratando de
sobrevivir. En todo momento va a ser profesor en institutos, o sea, siempre se dedicó a la enseñanza. Y ya después, que está cansado de estar en Baeza, él estudia filosofía y letras en ese periodo de tiempo y consigue un puesto en Segovia, ¿no? Y le van a dar una cátedra de francés y va a ser incluso vicerrector de la universidad allí. Bueno, ya posteriormente voy a aligerar, porque realmente mencionar que fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua, aunque no llegó a tomar posesión, él de alguna manera, no es la palabra desprecio, pero no apreció, vamos a decirlo así, ni los cargos académicos ni estos títulos, ¿no?, que le daban. Era más natural y más llano como para esto, ¿no? Va a conocer posteriormente a una mujer casada, a Pilar de Valderrama, que tiene 3 hijos y de la que se enamora perdidamente, pero claro, como está casada, pues un amor imposible, pero él le dice que le da igual, que con tal de verla, lo que fuera. Y escribe, por ejemplo, unos versos que voy a mencionar relacionados con esto, que dice: es la sed que nunca se apaga del agua que no se debe beber. Entonces va a estar en una situación de cierto sufrimiento porque no puede llegar a tener una relación abierta con ella, aunque la va a estar viendo posteriormente en secreto. Y el apodo de esta señora va a ser Guiomar, que va a ser su musa. Bueno, en 1931 se proclama la Segunda República en España y él va a izar la bandera republicana del Ayuntamiento de Segovia. Ya vivía en Segovia y estaba entre Segovia y Madrid. También va a conocer y va a tener correspondencia con Miguel de Unamuno. O sea, estuvo, ya digo, rodeado, tuvo la suerte de conocer a personajes muy importantes de la intelectualidad del momento. También con su hermano Manuel, en ese momento es cuando empiezan a escribir obras de teatro, ¿no? Y al ser un personaje ya muy reconocido, intelectual, republicano, cuando ya estalla la guerra civil, él se va a ir a Valencia porque le dicen: quítate de Madrid porque estás en peligro. Y esto se lo van a decir, pues fíjate, otros 2 poetas reconocidísimos, Rafael Alberti y León Felipe. Nada menos. O sea, entre los intelectuales, claro, entre los poetas, los intelectuales, ellos se trataban de apoyar y proteger, ¿no? Entonces le anima. Claro, y ya se va a Rocafort, a una población de Valencia, pero ya el 22 de enero del 39 ven que ya hay un peligro de ocupación de la ciudad por parte de los nacionales, claro, era un republicano, pues ya se tienen que ir, y huyen él con su familia y 40 intelectuales más, entre ellos el filólogo Tomás Navarro Tomás, que deja una biblioteca, y el CSIC de Madrid pues viene de ahí, y van con una caravana de 40 expatriados intelectuales, ¿no? Bueno, esa huida fue muy complicada, iban en coche, pero tuvieron que dejar los coches porque no podían, ¿no?, ir a la velocidad que necesitaban para poder huir, y entonces van a pie hasta que llegan a una localidad francesa, a Cullier, pero ahí él en el viaje, él ya tenía una edad, en ese viaje va a coger una especie de neumonía, y va a fallecer el 22 de febrero de 1939 en una población francesa cuando trataba de huir de la situación que había en España por la guerra civil. Y algo realmente muy triste, y también es triste, pero no sé cómo decirlo, las cosas que pasan en la vida. Su madre, que la acompañaba, porque él iba acompañada por su madre y su familia, dijo: yo viviré tanto como viva mi hijo Antonio. Antonio fallece el 22 de febrero, la madre fallece el 25 de febrero. Increíble. Y son enterrados juntos en un nicho que le cede la ciudad de Cullier. De modo que, fíjate qué vida, así como muy, muy, muy resumida. Pero bueno, después ya hubo, incluso muerto, ya hubo, claro, la propia, el bando nacional, cuando se establece pasa la guerra, pues tratan de hacerle todo un proceso, ¿no?, de denostarlo y tal, y después ya en el 81 se recupera la figura de Antonio Machado, afortunadamente para todos nosotros, ¿no? Entonces, pero fue una víctima de la realidad de lo que fue una guerra civil en España.
Antonio Machado esta noche en voz de Pepa Rul y nosotros encantados de poder tener este enclave poética que, bueno, atraviesa el túnel del tiempo y por supuesto nos entrega Pepa esa posibilidad de escuchar y de sentir a Machado a través de Soledades, El viajero 2, Soledades. Y esto... mencionar que Soledades lo escribe desde... empieza a escribirla y, como digo, fue su primer poemario y lo escribe en 1899 y termina de escribirlo en 1907. Lo digo por la fecha para que luego cuando escuchemos los poemas podamos comentar esto. Perfecto. Pepa Rul en esta poesía y con su voz y por supuesto la musicalización siempre a cargo de ella, Pepa Rul en clave poética y este momento mágico aquí en Fórmula Hit para poder entregar poesía y más aún de un maestro, Antonio Machado. Poema El viajero 2 del poemario Soledades de Antonio Machado. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra, y en todas partes he visto gente que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buena gente que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Es ingresar realmente al túnel del tiempo con Pepa Rul, la poesía elegida, El viajero 2, Soledades, Antonio Machado. Poder conocer al maestro, poder conocer su poesía y cómo no, decirte gracias, Pepa, por esta elección, porque, a ver, ¿cómo lo planteamos? Seamos conocedores, ¿no?, de una verdad que seguramente pues no nos ha tocado vivir, ¿no? Inclusive, sabes, para aquellos que están en otros lares en Hispanoamérica escuchando este momento, se ha hablado tanto de los grandes maestros, esta posibilidad de poder conocer de voz de una investigadora como Pepa Rul, todo este matiz increíble de la vida de un gran escritor como Machado, pues obviamente es todo un lujo. Así que bueno, Pepa Rul, que el tiempo, lo malo es que es muy cortito y aquí tenemos para hablar de tanto de Antonio como de Manuel. Bueno, aquí podrías hacer una cátedra de días. Estos poetas tan importantes intensos, y con unas vidas tan ricas y diversas, dan para muchísimo. Pero bueno, yo tengo que decir lo primero, que en concreto estos poemas, tú sabes que siempre está ahí Luis Pablo Núñez, claro, que es realmente, yo a veces también elijo poemas, pero él, su conocimiento de literatura y de poesía es enorme. Amplio, claro. De modo que esto se lo tenemos que agradecer a él en pues, concreto. Muchas gracias. Y por otro lado, comentarte, es curioso porque Antonio Machado vivió la guerra civil, claro, por supuesto. Pero Soledades no está escrito antes, lo he dicho, está escrito entre 1899 y 1907, ¿no? Y es curioso lo que comentábamos de la capacidad de los poetas de ¿cómo se dice?, de adelantarse a determinados momentos de la vida o de la historia. El poder, esto que a veces intuir algo que va a pasar, esa capacidad de la poesía increíble, para intuir. Sí. Entonces, sabes que en el caso de Luis, él como poeta, pues escribió un poemario que es Estupor, y que realmente intuyó o avanzó lo que fue la experiencia de una pandemia,
Sí, Y claro que luego, lo recordamos. Claro también que pues sí. nos ha facilitado. Luego nos sorprendimos, y digo, porque no se dedica a adivinar al Claro, tema de acuérdate. con su Sí. bolita mágica, porque Y bueno, eso esto es es. Y increíble. Antonio Machado se adelanta, porque Sí, este primer poema, él habla, como yo dije, de ese poeta de lo humano, de lo popular, ¿no? Que recoge esa vida sencilla, de personas sencillas, pero en ese poema ya está hablando de caravanas, de personas que dice y viven y en un momento dado descansan bajo la tierra. Él se encontró su vida fue en una caravana y descansar bajo la tierra en el primer lugar que le pudieron enterrar, ¿no? Entonces él mismo, García Lorca también tiene algunos poemas que parece que intuye su final, ¿no? Es muy interesante esto porque nos da idea de la dimensión que tiene la poesía en esferas más allá de lo que es de lo consciente y de lo cotidiano y de lo que podemos ver, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por eso digo que a mí estos dos poemas, el segundo lo vamos a escuchar y también tiene ese componente de anticipación o de intuición de una realidad, ¿no? Pero bueno, es lo que yo resaltaría esto en este caso, ¿no? Porque ya digo, me parece increíble cómo, bueno, aparte que describe la realidad de muchísimas personas, ¿no? Del entorno que tenían, pero esa anticipación a lo que fue incluso su propia realidad. Pepa Rull, Luis Pablo Núñez, en clave poética y, cómo no, la poesía continúa y esta vez Recuerdo infantil de Soledades. Escuchemos. Antonio Machado, Recuerdo infantil de Soledades. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Pepa, ustedes dos, no sé, a ver, es que, ¿sabes? Transmiten emoción y además de la maestría de don Antonio Machado para poder crear, está el poder saber declamar, entregar esa poesía en voces como la de Pepa Rull, que le pone tanto sentimiento, tanto vínculo emocional, al igual que Luis Pablo Núñez. Es que yo no tengo sombrero, pero me saco ese sombrero imaginario ante nuestros queridos colaboradores que están, ya saben, los días miércoles aquí en Fórmula Hit cada 15 días porque nos tienen castigados entonces a los oyentes y no quieren estar toda la semana, pero bueno, aquí están los cada 15 días y por supuesto no podemos, no damos abasto, pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Hay una cosa cierta que tanto Luis como yo lo hacemos con mucho amor. Es algo que de verdad nos sale del corazón y las cosas cuando se hacen con amor pues deben de salir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por tus palabras. Y comentando también, este segundo poema realmente es increíble porque sigue en la línea de lo anterior, ¿no? Esa imagen de una escuela, probablemente podríamos decir que fue una escuela como de un pueblo, de una localidad, ¿no? Pequeña, donde está el maestro ya mayor, con su libro en la mano, ¿no? La importancia del libro, pero lo que a mí me ha llamado la atención es dice que está representado Caín huyendo después de haber matado a Abel. Exactamente. O sea, es increíble. La guerra fratricida, es verdad. La guerra fratricida que se venía, que todavía no se podía vislumbrar, pero
porque estamos hablando de 25 años, ¿no? O 20 años antes, no se podía vislumbrar. De nuevo, este hombre tiene esa visión de futuro, por desgracia. Aparte de lo que fuera la guerra civil española propiamente dicha, ¿qué otras guerras no estamos teniendo, no? Entonces se va al futuro, pero también se va al pasado, como diciendo, el ser humano, desde Adán y Eva, ¿no? Desde que se crea el ser humano como tal, o nos cuenta la Biblia que es creado, ya están los hermanos matándose. En este caso, fíjate, creo que fue por un plato de lentejas, ¿no? Lo de Caín y Abel. O sea, por los recursos. Y seguimos a día de hoy en esa situación. De manera que a mí esa poesía, aparte de la escuela, claro, él era un maestro, pero cómo le da la importancia al momento ese de estar en una escuela, en una monotonía para los niños, pero en ese marco él sitúa, por un lado, esta cuestión, ¿no?, de Caín que mata a Abel y está huyendo, y por otro lado la realidad de una enseñanza que quizás, bueno, muy diferente a la que hay ahora, pero ese maestro con su libro y los niños ahí cantando como con monotonía, ¿no? Es una imagen, la verdad, que me parece maravillosa. Y bueno, pues, y también efectivamente, como lo declama Luis, este poema está musicado por él, y la música me parece que es lo más adecuado que se le podía poner a ese poema. Maravilloso. De modo que muchísimas gracias, y yo hablo en su nombre. Querida mía, qué maravilla poder tenerte ya hace algunos años aquí, desde el 2016. Tendremos que crear el aniversario de Clave Poética con Pepa Rull. Madre mía. Pero además, darte las gracias infinitas a Luis Pablo Núñez, gran investigador, este hombre dedicado al mundo de la educación, y que sabemos perfectamente, yo lo sé perfectamente, que ustedes se dan ese tiempo maravilloso para poder estar aquí en Fórmula Hit con una servidora, y por supuesto entregar en Clave Poética, para seguir de alguna manera fomentando el amor a la poesía. Antonio Machado ha sido el invitado de Pepa Rull y de Luis Pablo Núñez. Ha sintetizado al máximo su vida, su obra, pero sabemos, Pepa, que siempre hay más, así que siempre lo vas a citar a él o a Manuel o a cualquier otro poeta con ese respeto que se merecen y con ese aporte que nos han entregado al mundo de la literatura, de la poesía, y para ello Pepa Rull, como siempre, los días miércoles, cada 15 días aquí en programa. Pepa, un abrazo inmenso, los sigo y soy, bueno, ya sabes, admiradora total de toda la obra y los eventos que realizan. Yo creo que estamos, bueno, todos aquellos que os seguimos, estamos realmente sorprendidos, ¿no?, por esa entrega y por ese fomentar cultura donde vayan. Luis Pablo Núñez, Pepa Rull en Clave Poética.